Bienvenidos a un nuevo capítulo de la tercera temporada del proyecto Focus, Expertos en Retina by Bayer. Hoy tenemos como invitados especiales a la doctora Rosario Cobo, jefa del Servicio de Oftalmología, y al doctor Vicente Paraíso, jefe del Servicio de Nefrología, ambos del Hospital Universitario de Linares. La doctora Cobo realizará una entrevista al doctor Paraíso sobre la interrelación entre las especialidades de oftalmología y nefrología en el manejo del paciente diabético. Se abordarán cuestiones como ¿cuál es la relación clínica entre la nefropatía y la retinopatía diabéticas? ¿Qué importancia tiene el cribado en la detección temprana de estas dos entidades? ¿Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías diagnósticas oftalmológicas en la detección y seguimiento de la nefropatía diabética? ¿Pueden ciertos biomarcadores nefrológicos ayudar a predecir la evolución de la retinopatía diabética? Estas y otras cuestiones tendrán respuesta hoy y aquí de la mano de nuestros invitados. Deseamos que os resulte de interés. ¿Qué tal, Vicente? Pues nada, es un placer compartir contigo este rato para hablar fuera del hospital con tranquilidad de la conexión entre nuestras dos especialidades, la nefrología y la oftalmología, en el manejo del paciente diabético, y también de un tema tan importante como la interrelación entre la nefropatía y la retinopatía diabética. Sí, bueno, la patología de la que vamos a hablar, la diabetes mellitus, es una enfermedad altamente prevalente y además que pues, ataca a diversos órganos y sistemas, por lo tanto necesita un abordaje multidisciplinar y por lo tanto es obvio que tenemos que tener un diálogo constante en las diferentes especialidades que se encargan de esta importante patología. Claro, ¿qué te parece si empezamos resaltando la importancia del problema, ¿no? La retinopatía diabética es la causa más frecuente de ceguera legal en pacientes en edad laboral en países occidentales, y la nefropatía diabética también es la causa más frecuente de insuficiencia renal terminal y de entrada en un programa de lo que vosotros llamáis tratamiento renal sustitutivo, donde estaría la diálisis, la hemodiálisis y el trasplante renal. Si nos damos cuenta de la dependencia, la fragilidad, la morbilidad que producen solamente estas dos patologías, sumado al crecimiento y la prevalencia de la diabetes, pues nos encontramos con un problema sociosanitario de salud de gran magnitud, ¿no? ¿Cómo lo ves? Efectivamente, es una enfermedad altamente prevalente. Se prevé que para el 2040 haya casi 700 millones de diabéticos en el mundo y además, enfocado a la nefropatía, que es mi área de actividad, pues supone que el 38%, casi un 40% de los pacientes diabéticos llegarán a hacer una enfermedad renal crónica en cualquiera de sus manifestaciones clínicas. Ha aumentado mucho en estos últimos 25 años, la insuficiencia renal crónica ha aumentado mucho y gracias, o a pesar de que la diabetes mellitus causa esta enfermedad renal crónica, sobre todo a expensas de la diabetes 2. Claro, por eso la importancia de detectar las dos patologías en sus fases iniciales y las campañas de cribado. Por ejemplo, la retinopatía diabética puede cursar de una manera asintomática, no solo en las primeras fases, sino en fases avanzadas, si la enfermedad retiniana no afecta a la parte central de la retina, produciendo edema macular y alertando al paciente con pérdida de visión para que venga a nosotros a la consulta, ¿no? Por eso están justificados programas proactivos de cribados de retinopatía diabética desde atención primaria, y las recomendaciones son en diabéticos tipo 2 simplemente al diagnóstico y en diabéticos tipo 1 tras 5 años de evolución. ¿Existen campañas también o guías o protocolos para detectar nefropatía diabética con atención primaria? ¿Tenéis vosotros lo mismo? Sí, nosotros tenemos dos marcadores que son muy sencillos y además muy baratos, que es medir el filtrado glomerular y la albuminuria o proteinuria que tiene el paciente. El problema que tiene el paciente diabético cuando empieza con nefropatía es la hiperfiltración y es de verdad cuando deberíamos detectar la patología, porque todavía en ese momento no hay lesión estructural del órgano. Entonces, es importantísimo detectar. En detección primaria es fácil de detectar midiendo la tasa de filtración glomerular, y la albuminuria. La albuminuria ya indica que hay una lesión en la hendidura de filtración glomerular. Ya llegamos quizá un poquito tarde, pero todavía estamos a tiempo de revertir el problema. Y fíjate, recuerdo algo que me comentaste hace tiempo que me llamó mucho la atención, y es la importancia que tiene nuestra exploración de fondo de ojo en la toma de decisión tan importante como hacer una maniobra invasiva, ni más ni menos que una biopsia renal. Pero sí, llevas toda la razón.
Todo paciente diabético no tiene por qué tener una nefropatía diabética, como antes comenté, alcanzan esto un 40%. Claro, muchas veces pues tenemos que tener unos factores predictivos. Se publicó en el año 2020 un trabajo importante, aunque fue retrospectivo, en nuestro país, en el Hospital 12 de Octubre, en el cual, pues, entre los años 2000 y 2018, más de 2.000 biopsias que se hicieron, 207 pacientes de estos pues, eran diabéticos. Cuando se biopsió a los pacientes, aparecía nefropatía diabética en el 61% de ellos y en un 58% de renopatía diabética. Fíjate la correlación que tienen ambas patologías, a nivel glomerular y a nivel renal. Y se establecieron un score, dependiendo de los factores predictivos. Entre ellos está la aparición de retinopatía diabética, el estar tratado con insulina, el llevar más de 10 años de evolución de diabetes y tener proteinuria, y sobre todo si estaba en rango nefrótico. Y como para factores predictivos negativos, la presencia de microhematuria o el sobrepeso. Bueno, pues de los valores predictivos, cuanto más score tenías, más indicaba que iba a haber nefropatía diabética, y no se biopsiaba al paciente. Si el score era muy bajo, entonces se decidía la realización de biopsia. Pues ¿por qué? Porque podía ser en el seno de una diabetes mellitus, podía ser que la enfermedad renal fuese no diabética, pero el mayor valor predictivo lo tenía la retinopatía, con mucha diferencia. Si vosotros nos informáis en el fondo de ojo que había retinopatía, probablemente el paciente no se biopsiaría. Claro, es que toda esta correlación clínica no es más que el fruto de una correlación fisiopatogénica, ¿no? Probablemente la retinopatía diabética y la nefropatía diabética comparten mecanismos etiopatogénicos muy comunes, ¿no? Por ejemplo, la hiperglucemia crónica produce una cascada de fenómenos inflamatorios, una glicosilación anómala de proteínas, y todo ello acaba finalmente en una disfunción endotelial, tanto del capilar retiniano como el glomerular. Vosotros, o tú que sabéis tanta fisiología, nos puedes hacer un paralelismo, ¿no?, entre la secuencia de la lesión entre la retinopatía diabética y la nefropatía diabética. Sí, hay mucha similitud entre el árbol vascular retiniano y el glomerular. Vosotros tenéis, antes de que nazca el capilar de la arteria, lo que es una célula muscular, que es el pericito, y el equivalente en el glomerular es la arteriola aferente. Estas dos células musculares son las que van a gobernar la presión que hay en esos capilares. Cuando mi arteriola aferente se dilata, va a transmitir mucha más presión al capilar; cuando el pericito se dilata, va a tener más presión. E incluso el capilar se parece mucho. El capilar retiniano es un capilar también fenestrado, evidentemente no tan fenestrado como el glomerular, porque el glomerular, el riñón se dedica a filtrar sangre para producir orina y excretar los productos del catabolismo diario que tenemos nosotros. Tan solo se diferencia en un aspecto, que es que el glomérulo tiene un segundo esfínter, que es la arteriola eferente, la retina no lo tiene. También la vasoconstricción o vasodilatación de la arteriola eferente aumenta si se cierra la presión del capilar y disminuye si se abre, pero por el resto prácticamente son iguales, y los mismos procesos tóxicos de glicosilación van a afectar tanto a la vascularización retiniana como a la glomerular. Claro, entonces las primeras fases de los mecanismos fisiopatogénicos son comunes, que es la hiperpermeabilidad, pero luego en retinopatía diabética también tenemos una segunda parte que es muy importante, que es la hipoperfusión, la isquemia, la sobreexpresión del factor de crecimiento vascular, del BEV, la neovascularización patológica. ¿Todo ello también tiene una correlación en el riñón? No tanto, no tanto. Porque cuando empieza ya la cronicidad, bien por un exceso de glucosa en las células tubulares o en los podocitos, que son las células encargadas del BEV, lo que se produce es una disminución del BEV. Y la disminución del BEV lo que va a provocar en el parénquima renal va a ser una desaparición de los capilares. Les falta el factor de crecimiento capilar, y si desaparecen los capilares en el tejido renal, las nefronas se pierden. Parece que va más rápido la patología a nivel renal que la patología a nivel retiniano, por lo que tengo entendido. Y también tendríamos el valor predictivo inverso, ¿no? Es decir, también existe evidencia de que una tasa baja de filtrado glomerular, una albuminuria, proteinuria, tienen una asociación estadísticamente significativa con la progresión de la retinopatía diabética y del edema macular. Los oftalmólogos deberíamos fijarnos, además de la hemoglobina glicada, en algunos biomarcadores nefrológicos, como por ejemplo pues esos parámetros, creatinina sérica, albuminuria. Podríamos tener esos datos para derivar en un seguimiento de la evolución de la retinopatía o del edema.
Sí, la respuesta es sí. Lo que ocurre cuando tenemos un filtrado glomerular ya disminuido es que ya hay esclerosis glomerular o esclerosis peritubular o intersticial, y ya otra vez llegamos tarde. Yo creo que es mucho más importante fijarse si hay hiperfiltración, porque el correlato de la hiperfiltración va a ser el edema macular, y es ahí donde tenemos que actuar. Cuando ya tenemos un filtrado glomerular bajo, pues evidentemente ya hay fibrosis. Albuminuria, si la albuminuria es pequeña, ya hay un daño estructural de la membrana basal del endotelio, pero todavía estaremos a tiempo de actuar a nivel local vosotros con vuestras herramientas terapéuticas y a nivel sistémico nosotros con nuestras herramientas este dato que aportas de una hiperfiltración patológica en las fases iniciales de la enfermedad, eso también es bastante desconocido por los oftalmólogos, ¿no? O sea que me parece algo también de relevancia de anotar y a lo mejor ahí hay una línea de investigación en buscar si en esas fases iniciales de hiperfiltración, que no hay una tasa todavía baja de filtrado glomerular, ya tenemos lesiones diabéticas y, por ejemplo, un edema macular, ¿no? No hay lesión estructural, pero sí hay una lesión, una alteración funcional de ambos sistemas microvasculares, tanto del ojo como del riñón. Y para terminar, me gustaría también hablar algo de tratamientos, porque y hablar del impacto o el futuro de los nuevos antidiabéticos orales y la repercusión que podría tener para los oftalmólogos en cuanto a una sinergia con los tratamientos que nosotros ponemos. Nosotros ponemos tratamientos in situ, locales, tenemos diferentes fármacos anti-VEGF, tenemos corticoides, creamos unas estrategias de tratamiento y con eso hemos conseguido pues, unos niveles de funcionalidad y frenar la progresión de la retinopatía diabética bastante aceptables, pero a expensas de una carga de trabajo inmensa, de múltiples revisiones y del coste de fármacos, por supuesto. Entonces, ¿tú crees que estos fármacos, y me estoy refiriendo a los inhibidores del SGLT2, que a veces me has hablado de ellos, cómo pueden impactar y pueden mejorar y revertir que nosotros podamos beneficiarnos, ¿no?, de esa sincronía, ¿no? Este grupo de fármacos y SGLT2 ha supuesto un vuelco en el tratamiento de la diabetes. Nacieron como un fármaco un poco escépticos, yo estaba un poco escéptico, iba a ser un fármaco pierde calorías, bajaría la glucosa mediante la eliminación de glucosa por orina, pero ha supuesto un avance importantísimo. Primero utilizaron los endocrinos, luego vinieron los nefrólogos y los cardiólogos, y no sabes si en el futuro los utilicéis vosotros, porque se sabe que en el pericito, que es donde empieza la lesión, hay transportadores SGLT2 que se pueden bloquear. De hecho, ya existen algunas series de algunos estudios en los cuales los SGLT2 en oftalmología disminuyen el edema macular. Los SGLT2 es como el panfármaco, ¿no? Actúa en la primera fase de hiperfiltración, disminuye la proteinuria, me imagino que también podría disminuir el depósito de exudados retinianos, y es que incluso son antiinflamatorios y antifibróticos, y han supuesto un avance, una disminución de la morbimortalidad tanto en nefrología por enfermedad renal crónica como en cardiología, en insuficiencia cardíaca, y es posible que en un futuro podáis vosotros utilizarlos también desde el punto de vista sistémico. Pues yo creo que hemos terminado. Nada más, solamente quería agradecerte toda la información que nos has aportado. Me ha parecido muy interesante y quizá podíamos sacar un último mensaje, resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué te parece pues la relación bidireccional, ¿no?, entre las dos enfermedades, la nefropatía y retinopatía diabética, y la importancia de que vosotros, los nefrólogos, conozcáis lo más precoz posible la existencia de una retinopatía diabética o un edema macular, para así hacer intervenciones más efectivas o más racionales, poder implementar vuestros tratamientos sistémicos, y que revertirá, aparte de mejorar la nefropatía diabética, revertirá también en oftalmología y mejorar pues probablemente nuestros retinopatía diabética y edema macular, que tanto nos preocupa y ocupa a los retinólogos. Sí, yo creo que el mensaje que debemos dar es que tenemos que actuar de forma precoz, y para actuar de forma precoz tenemos que conocer, y que tenemos unos marcadores que en el caso de la nefrología se están estudiando hace ya tiempo. Además tiene un acceso primaria, que debería empezar por ahí el cribado en primaria, filtrado glomerular, valorar si hay hiperfiltración o no, y segundo, si hay albuminuria o proteinuria. Y claro, lo que también me sorprende es que nos quedamos ya un poco cortos para nosotros con el estudio del fondo de ojo, porque si queremos prevenir antes,
y cortar los mecanismos fisiopatológicos, las nuevas herramientas que vosotros tenéis son importantísimas y nos aportan mucho. Y el diálogo bidireccional es fundamental para atajar la progresión de esta enfermedad que supone una lacra tan importante. Bueno, pues ha sido un placer compartir esta charla contigo, Vicente. Igualmente, es un placer. Gracias, doctora Rosario Cobo y doctor Vicente Paraíso. Esperamos que toda esta información haya sido de interés para nuestros espectadores. Nos vemos en el siguiente capítulo de Focus Expertos en Retina. Muchas gracias y hasta la próxima.